Primer nocturno. De la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Verdadero es el dicho: si alguno desea el episcopado, buena obra desea, pero es preciso que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, morigerado, hospitalario, capaz de enseñar, no dado al vino ni pendenciero, sino ecuánime, pacífico, no codicioso, que sepa gobernar bien su propia casa, que tenga los hijos en sujeción, con toda honestidad, pues quien no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? No neófito, no sea que, hinchado, venga a incurrir en el juicio del diablo. Conviene asimismo que tenga buena fama ante los de fuera, porque no caiga en infamia y en las redes del diablo. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. De la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Porque es preciso que el obispo sea inculpable, como administrador de Dios, no soberbio, ni iracundo, ni dado al vino, ni pendenciero, ni codicioso de torpes ganancias, sino hospitalario, amador de los buenos, modesto, justo, santo, continente, guardador de la palabra fiel, que se ajuste a la doctrina, de suerte que pueda exhortar con doctrina sana y argüir a los contradictores. Porque hay muchos, indisciplinados, charlatanes, embaucadores, sobre todo los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que revuelven del todo las casas, enseñando lo que no deben, llevados del deseo de torpe ganancia. Cuanto a ti, habla de modo conveniente y ajustado a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, graves, discretos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. De igual modo, que las ancianas observen un porte santo, no sean calumniadoras, ni esclavas del vino, sino buenas maestras, para que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a cuidar de sus hijos, a ser prudentes y honestas, hacendosas, bondadosas, dóciles a sus maridos, a fin de que no sea infamada la palabra de Dios. Asimismo a los jóvenes exhórtales a ser ponderados en todo, mostrándote tu ejemplo de buenas obras, de integridad en la doctrina, de gravedad, de palabra sana e irreprensible, para que los adversarios se confundan, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Segundo nocturno. Ildefonso, que también es llamado Alfonso, de nación hispana, nacido en Toledo de nobilísimos padres Esteban y Lucía, y criado con todo esmero, fue instruido liberalmente en las disciplinas propias de un discípulo. Tuvo primero como preceptor a Eugenio, obispo de Toledo, por quien, admirado de su talento, fue enviado a Isidoro de Sevilla, que entonces florecía por su admirable erudición. Después de haber permanecido 12 años junto a Isidoro, finalmente impregnado de buenas costumbres y de sana doctrina, regresó a Toledo junto a Eugenio. Pero cuando, por el resplandor de su vida y su ciencia nada vulgar, comenzó a ser tenido en cuenta por la Iglesia de Toledo, para evitar los lazos del honor eclesiástico se retiró al monasterio de Abica, que entonces estaba dedicado a los santos mártires Cosme y Damián, y se revistió del insigne hábito de la piedad. Ni siquiera sus padres, ya con ruegos, ya con violencia, intentando todo, pudieron impedir que permaneciera firmemente en su propósito. No mucho después, los monjes eligieron a Ildefonso para ocupar el lugar del abad difunto, pues reconocían en él, además de las demás virtudes, equidad, afabilidad de costumbres, prudencia y una santidad poco común. Tan grande resplandor y luz tan verdadera de piedad no pudo permanecer oculto, aunque lo temiera. Pues, muerto Eugenio, por decreto del clero, del senado y de todo el pueblo, fue creado arzobispo de Toledo. Cuánto progresó Ildefonso en este episcopado con su palabra, qué milagros realizó y cuán merecedor fue en muchos aspectos respecto de la Virgen Madre, no es fácil que alguien lo explique. Edificó un monasterio de vírgenes en la aldea de Deilce y lo enriqueció con grandes dones. Refutó doctísimamente a ciertos herejes que difundían en España la herejía elvidiana, que negaba la perpetua virginidad de María, Madre de Dios, y los expulsó de Hispania, y expuso esta disputa en un libro que escribió sobre la virginidad de la bienaventurada María, confirmándose el asunto con un milagro. Pues cuando Ildefonso, en la noche, bajaba a la iglesia para las oraciones matutinas de la expectación de la bienaventurada María, sus acompañantes, al llegar al umbral del templo, aterrados por un repentino resplandor, retrocedieron. Él, en cambio, intrépido, avanzó hasta el altar, vio a la misma Virgen y la adoró, y de ella recibió la vestidura que usaría en los sacrificios. Cuando también se celebraba el día festivo de Santa Leocadia y se habían reunido el clero y una multitud de pueblo, Ildefonso, acercándose al sepulcro de la Virgen Leocadia, oraba humildemente de rodillas. Y aquí que, abierto de repente el sarcófago, salió la Santísima Leocadia,
Y ante la vista y el oído de todos elogió los méritos de Ildefonso respecto de la Virgen María, diciendo: «Oh Ildefonso, por ti vive mi señora, la que ocupa las cumbres del cielo», y alabado el prelado, volvió a su lugar. Ildefonso, para que el hecho no fuera transmitido a la posteridad sin testigos, tomando el puñal del rey Recesvinto, que por casualidad se hallaba allí, cortó una parte del velo con que se cubría la cabeza de Leocadia, y lo llevó solemnemente, junto con el cuchillo real, al sagrario, donde se conserva hasta hoy. Escribió muchas obras en un estilo claro, de las cuales, impedido por diversas ocupaciones y molestias, dejó algunas empezadas y otras a medio concluir. Finalmente el santo Ildefonso murió feliz y santamente, después de haber gobernado el episcopado durante 9 años y 2 meses, y fue sepultado en la Basílica de Leocadia hacia el año del Señor 677, reinando Recesvinto en España. Su cuerpo, durante la ocupación general de Hispania por los sarracenos, fue trasladado a la ciudad de Zamora, y descansando honorablemente en la iglesia de San Pedro, es venerado con gran devoción por aquel pueblo. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Tercer nocturno. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Laus tibi, Christe. Homilía de San Agustín, obispo. Con mucha coherencia continúa el Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, mostrando que han de ser tenidos por insensatos aquellos que, ambicionando la abundancia y temiendo la escasez de bienes temporales, pierden los bienes eternos que no pueden ser dados ni quitados por los hombres. Por tanto, si la sal se volviese sosa, ¿con qué se podría volver salada? Es decir, si vosotros, por los cuales se podría decir que deben ser fundados los pueblos, por temor a las persecuciones temporales perdieseis el reino de los cielos, ¿quiénes serán los hombres mediante los cuales se os libre del error, dado que el Señor os ha escogido para eliminar el error de los demás? En efecto, no sirve para nada la sal insípida, sino para ser arrojada fuera y ser pisada por los hombres. Pues no es pisoteado por los hombres quien padece persecución, sino quien temiendo la persecución se vuelve fatuo. Solo puede ser pisado quien es inferior, pero no es inferior quien, aunque en el cuerpo sufra mucho en la tierra, sin embargo su corazón está fijo en el cielo. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Conmemoración de San Raimundo de Peñafort. Raimundo, de Barcelona, de la noble familia de Peñafort, se aplicó en Bolonia a obras de caridad y estudió derecho eclesiástico y civil. Ya doctorado, enseñó allí y fue elogiado por interpretar los cánones sagrados. El obispo Berengario lo nombró canónigo y preboste de la Iglesia de Barcelona, dando ejemplo por su virtud, enseñanza y sus maneras suaves. Se esforzó con todo su poder para promover el culto de la Virgen Madre de Dios. A los 45 años, profesó en la Orden de Frailes Predicadores. Por instigación suya, San Pedro Nolasco, junto con Jaime I, rey de Aragón, fundó la Orden de Nuestra Señora de la Merced para la redención de los cautivos, y el propio Raimundo estableció las reglas de vida. Fue llamado a Roma por Gregorio IX para reunir los decretos de los diversos papas en un volumen, llamados decretales. Rechazó el arzobispado de Tarragona y renunció como maestro general de la Orden de Predicadores, después de ejercerlo santamente 2 años. Tenía casi 100 años cuando se durmió en el Señor en 1275. Clemente VIII inscribió su nombre entre los de los santos. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias.